Los grandes pintores entendieron cómo funciona nuestro cerebro mucho antes que la ciencia y pintaron para engañarlo. Hoy recorremos el Museo del Prado con el neurocientífico Fernando Giraldez, autor de esta magnífica obra en la que disecciona detalle a detalle. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bien hallado, encantado de estar aquí contigo. Todos en algún momento hemos sentido emoción ante una obra de arte, ante un cuadro. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando una obra nos impacta? Pues fíjate que ocurre lo mismo que cuando te emocionas ante una persona, ante una cosa, porque la pintura y el arte en general es un señuelo, es un engaño para los sentidos y te hace creer lo que no hay. O Sí. sea, es una operación de magia, de ilusionismo. Y entonces se activan todo el cerebro igual que si tú estuvieras en verdad allí. Esta es toda la gracia de la pintura, esta, de que Tú, tú estés allí. tú Mm. dices algo fascinante y es, los pintores fueron neurocientíficos por intuición, ¿no? Ujú, Utilizaron técnicas que ujú, después la ciencia ha llegado a conclusiones sobre eso muchos ujú. años después. Eh, ¿Qué Co- descubrieron ellos que tardó tantos siglos en descubrir la ciencia? Claro, bueno, la gracia, ¿no?, del arte clásico es que quiere representar la realidad, quiere representar la realidad de una manera que sea verosímil, que sea creíble. Sí, Entonces, eso no es fácil, hago un inciso. O sea, pintar no es fácil. O sea, aunque uno pueda pensar que es una cosa, bueno, de ponerse o de que hay gente que tiene esta, no, es algo que requiere una técnica muy específica y muy eh, precisa realmente. sí. O sea, pintar no es fácil y no es cuestión de pintar mucho. Entonces, para pintar la naturaleza, para que sea creíble, para que cuando tú mires una obra Sí. veas una mujer volando o veas una oveja, Hay que utilizar una serie de necesitas técnicas, ¿no? Sí. conocer no solo cómo son las ovejas o cómo son las mujeres en Asunción, sino tienes que saber cómo percibimos el mundo. Y este es el gran cambio que se da en el Renacimiento, es pasar de intentar reproducir las cosas a intentar reproducir nuestra percepción de las cosas. Y ahí es donde entra su Claro. exploración. Nuestra retina es en 2D y nosotros percibimos en 3D. Claro, ¿Cómo construye el cerebro para que podamos claro, tener esa sensación de profundidad, ¿no? Y de claro. volumen? Pues haciendo esta recreación interna que hacemos del mundo, porque claro, en tu cabeza no estoy yo en Sí, pequeñito, en tu cabeza hay millones de neuronas que están reconstruyéndome sí, a mí en tu cabeza. Pues la reconstrucción de las tres dimensiones, el cerebro usa una serie de reglas automáticas sí. con las cuales nosotros, a partir de una imagen plana que impacta sobre la retina, pues tenemos la sensación de ver en tres dimensiones. Ujú. Los dos ojos no funcionan más que en distancias muy cortas. Cuando estamos en distancias más largas, lo único que funciona son estos trucos que usa el cerebro, que son, por ejemplo, la relación entre el tamaño y la distancia, entre que si una cosa tapa otra, entonces se supone que una está delante de otra, el hecho de que las cosas cuanto más lejos son más brumosas, más Sí. azuladas. Entonces, todas estas reglas para intentar reproducir la realidad en una superficie plana, todas estas reglas hay que conocerlas. Entonces, lo que hicieron los Claro, pintores fue indagar que esto era así, o sea, sin saber claro, más, porque ellos pero tuvieron que matematizar algo que ocurre dentro de nuestro cerebro, ¿no? Porque decías, en el sí, Renacimiento ellos empezaron ya a sí, trabajar, a descubrir la perspectiva geométrica. sí. ¿Cómo matematizaban eso? Que digo, que ocurre dentro de nuestro cerebro. Bueno, ellos no matematizaban lo que ocurre en nuestro cerebro, ellos Sí. matematizaban, ellos se dieron cuenta Bueno, que nuestros efectos es como si hubieran matematizado casi, ¿no? Por el s resultado que sí, daban. digamos que, la neurociencia lo que da es una explicación y un mecanismo. Lo interesante de los pintores estos es que son capaces de hacer lo que ahora se llama ingeniería inversa. Es Sí, decir, que a partir de observaciones son capaces de construir reglas que son sí. eficaces para crear estas ilusiones. Entonces, lo que dices, por ejemplo, de la perspectiva es una de las herramientas que usamos para computar las tres dimensiones. Sí, Y esto, la matemática estaba ya, venía desde los griegos. sí, Lo que se dieron cuenta en esta época fue que era una manera
de, de bueno, de usar esa matemática porque lo que ocurre en la proyección de 3 dimensiones sobre un plano es lo mismo que pasa en la retina. O sea, va en esta dirección Intentan de, traducir de cómo lo pensar, hace nuestro claro, cerebro, de ¿no? pensar que no es importante, o sea, hay que mirar a las cosas, pero si quieres crear una ilusión en una pintura, tienes que mirar las cosas y mirar cómo las percibimos. Bueno, Y eso tiene reglas, no es cualquier cosa. vamos a casos concretos. Dale. Por ejemplo, Leonardo, ¿no? Decíamos en el Renacimiento empiezan con esa perspectiva geométrica y Leonardo empieza a ignorar las líneas, vamos a decir, ¿no? Claro, Y a hacer algo un poco más borroso. claro, ¿Por qué ese esfumato resulta tan natural claro. para nuestro cerebro? Claro, porque las cosas no son... Tiene varios componentes eso, ¿no? Ujú. Que después es como mencionabas, acaba en la gran revolución de los venecianos. Sí. Pero Tiziano lo primero que ve, que posiblemente fue el primero que reflexionó sobre este punto, ¿no? Leonardo, ¿no? Leonardo. Sí. Leonardo, el primero que reflexiona sobre la relación que hay entre las cosas, Ujú. nuestra percepción de las cosas y la pintura. O sea, ese Ujú. triángulo, que Sí. no es obvio. O sea, Sí. porque una cosa son las cosas que hay en el mundo, cómo las percibimos y después cómo eso lo puedes inventarlo en una pintura. O sea, que las 3 cosas no son idénticas en Sí. absoluto. Entonces él percibió eso. Y entonces una de estas observaciones que hace, que también venía de pequeños cambios en pictóricos, porque esto no es que surgiera de la nada, pero Sí. él, digamos, su frase es, en la naturaleza no hay líneas. O sea, que uno dibuja, pero en la naturaleza no hay líneas. O sea, cuando tú me miras a mí, miras un árbol, una silla, O no hay sea, líneas, no hay es cierto que contornos. ¿y el cerebro no ve líneas? Claro, ¿Ve luces no. y sombras? No, ¿Ve de esa hecho, transición es más, el y cerebro entonces la dibuja? construye porque nosotros no Por vemos eso digo, vemos valores luces y absolutos. sombras, De ¿no? hecho, nuestro, sí, eso sí, luces y sombras, pero nuestro cerebro está constantemente haciendo comparaciones. Nuestra Ajá. retina está haciendo comparaciones entre márgenes. Entonces, de hecho, hay más bordes en nuestra cabeza que en la realidad. Sí. En la realidad no hay bordes. Entonces, un poco la idea de Leonardo es cómo darte a ti la impresión de que algo es natural, de que algo no es una descripción de la realidad, sino que es la realidad misma. Entonces, si tú no ves bordes en algo, entonces yo le borro los bordes. Entonces, ¿para qué hacer bordes, no? Bueno, Y ahí es como empieza, digamos, su exploración sobre el esfumato y los contornos. y el que fue más allá ya, pero un paso como de gigante, fue Tiziano. Claro, Porque Tiziano directamente emborronaba los colores sí, y la pregunta es ya cómo nuestro cerebro claro, recompone eso, ¿no? Lo reconstruye para que nosotros claro, cuando nos acercamos es un absoluto caos, pero cuando sí, nos alejamos lo que claro. vemos es la perfección. Bueno, esta es la gran, ¿no? Un poco el punto de partida que le parece a uno un milagro, ¿no? Cuando Sí, ves una obra, porque claro, empieza en Tiziano, acaba, yo qué sé, podríamos traer ahora a Antonio López aquí, pero vamos, el ejemplo máximo posiblemente sea Velázquez o Rembrandt, ¿no? sí, Entonces tú te acercas a las Meninas y ves unas manchitas ahí, no hay sí. nada, pinceladas, y los Y ves te a 3 alejas, metros sí. y los ves allí, o sea, lo ves allí. Entonces, este descubrimiento de que nosotros, o sea, cómo hacer para hacerlo natural. Entonces, el descubrimiento es que nosotros realmente no vemos con mucho detalle las cosas, aunque creamos, aunque nos parezca que estamos viendo con mucho. Si tú me estás Sí. viendo a mí, yo No, no pero sé yo qué te tengo veo detrás, a mí detalladísimo me y la ves gente dirá, pero detalladísimo, si veo pero todo. mirándome a mí eres incapaz de Sí, leer lo que yo tengo aquí. cierto. Bueno, pero ahí Está está ya la visión completamente central y la en periférica. tanzos. Entonces, ahí es donde está la cosa. Nosotros fijamos la mirada con una parte muy pequeñita de la retina. Realmente Ujú. en la retina tenemos 2 retinas. Ajá, Una que es pequeñita, que ve con mucha buena resolución en colores, y el resto que ve muy difuminado. sí, Entonces, claro, intuitivamente lo que esta gente llegó a la conclusión es, si tú realmente ves el mundo más bien borroso, difuminado y sin contornos y con contornos que sí. se confunden, claro, si yo quiero que tú veas el mundo natural, voy a pintar borroso y sin contornos. Y tú te lo vas a comer como natural, que es lo que se pasa cuando tú ves las Meninas. Tú ves ahí Mm, una habitación, sí. ves la gente, ves el aire por allí. Mm, Entonces, esto es lo que es la ingeniería inversa. Es decir, tú ves el mundo así, bueno, pues yo te lo voy a pintar así, aunque sea de mentira. sí.
Y entonces, digamos, si ves un poco contraintuitivo, puedes decir, "Bue, hay que pintar mal, Sí. hay Para que que se pintar vea para que tú bien, lo veas bien, ¿no? que es Para que tú lo veas fascinante, porque, natural". insisto, tú te Este, acercas ahí a Tiziano claro, y ves un borrón ves y de borrones, repente te alejas y ves la así es. línea definida de cómo se separa, pero ves la Ves todo con profundidad. una naturalidad. Es la introducción de la vitalidad. Esto es lo que aspiraban los pintores del Renacimiento, es tener no una idealización, no una representación de la realidad, sino tener la vitalidad en una obra. Eso es lo que Has, decían de Giorgione, ¿no? has mencionado antes, así como de pasada, que el azul es la profundidad, ¿no? Sí, Nuestro cerebro lo percibe como profundidad. sí. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo ocurre? También por una regla un poco... nosotros muchas de las cosas que hacemos, bueno, casi todas las cosas que hacemos son inconscientes. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ilusión de que son conscientes. Pero bueno, uno de los muchos automatismos que hace nuestro cerebro es usar muchas de las reglas del espacio tridimensional para tener nosotros la sensación de tridimensionalidad. Bueno, la luz, que es blanca, Sí. realmente no es blanca, tiene todos los colores. Tiene todos los colores dentro. Lo que pasa es que la suma de todos los colores es el blanco. Sí. Entonces, dentro del blanco, los objetos realmente tampoco emiten luz, los objetos reflejan luz. Sí. Entonces, si tú iluminas un objeto y es muy distante, como tiene azul, rojo y azul, verde y rojo, el azul, la longitud de onda azul, es de muy alta energía. Ujú. Entonces, si está muy lejana, va rebotando con el aire, que el Sí. aire no está vacío, hay Sí. cosas en el aire, hay Ajá. humedad, hay Sí. moléculas, entonces va rebotando. Entonces, como tiene más energía que el verde y el rojo, si una cosa está muy lejos, nosotros la vemos azulada. Ujú. Por eso vemos el cielo Ellos, azul. sí. O sea, el cielo no es azul. El cielo lo vemos azul porque de la luz blanca del sol... O sea que nosotros nos inventamos lo que hay, Entonces, pero bueno, vamos, para de una nosotros forma considerable. tenemos la sensación de azul porque la longitud de onda que predomina es la longitud de onda de más alta energía. Entonces, los lejanos son azules. Entonces, Leonardo se dio cuenta de esto. Ujú. Entonces dijo, bueno, Leonardo, ya los flamencos Sí. usaban esto, pero no sabían muy Sí. bien por qué. Pero Leonardo se dio cuenta y dijo, los objetos lejanos son azulados y además brumosos, porque los vemos con Mm. menos precisión. Ergo, otra vez, ingeniería Sí. Y inversa. entonces él Te voy a empezó a... pintar los fondos azulados y brumosos y tú al mirarlos los vas a echar para atrás, que es lo que nos pasa siempre. Y si tú vas a ver casi toda la obra clásica, cuando quieren pintar un espacio amplio, los fondos azules siempre. Oye, ¿cómo consiguen los pintores que percibamos brillo? Porque hablabas del brillo también, lo has mencionado por ahí, que percibamos brillo donde solo hay pigmentos. Para la Bueno, profundidad del azul, para el brillo. no, el brillo, nosotros, claro, es una constante. En general, como nuestros sistemas sensoriales, cualquiera, el tacto, nunca medimos valores absolutos, medimos contrastes. Entonces, esto es lo que nos permite estar a plena luz o ver con luz más baja o ver a plena luz del sol, ¿no? Sí. Porque siempre lo que hacemos es medir cuánta de luz emites tú con respecto al fondo. Entonces, con eso yo en cualquier circunstancia puedo saber dónde hay un objeto y Ujú. dónde no lo hay. Entonces, ¿cuál es el problema de la pintura? Por eso esta cosa tan genial. El problema de la pintura es que los pigmentos tienen un margen de reflexión, o sea, de luz que pueden emitir Sí. al reflejarla, que es muchísimo más estrecho que toda la luz que nosotros podemos ver en la Ujú. naturaleza. Pero más estrecho quiere decir 1000 veces menos. O sea que tú tienes que conseguir, con 1000 veces menos de capacidad para mostrar iluminaciones, Sí. tienes que conseguir 1000 veces más. Entonces, claro, ¿cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer solamente comparando oscuridades con Sí. brillos. Y este es el truco que usan sistemáticamente, que se ve muy bien en el claroscuro o en el Caravaggio, ¿no? Ujú. Que lo que hace es hacer transiciones muy fuertes entre algo oscuro y algo claro. Y a nosotros nos parece que aquello brilla como Sí. una luz, pero no brilla, porque no puede brillar. Lo Sí. que Por pasa es eso que digo, ¿no? al estar contrastado con algo más oscuro nos parece más brillante. Entonces, ahí desarrollaron toda una serie de técnicas para exagerar este tipo de efectos. Entonces tú vas ahora al Prado, bueno, al Prado pasa con Sí. Caravaggio, pasa con Goya,
tú vas ahí, parece que sale luz del cuadro, lo cual no es así, es Por imposible. eso es que es puro Mm. pigmento. Son Y no hay luz pigmentos, natural y además sin embargo con un sientes. rango Sí. de reflexión, o sea, de brillo, Ajá. muy estrecho. Entonces, la gracia ahí es intentar, ya digo, formar estos gradientes para que los contrastes exagerarlos. Explicas aquí, en tu libro, todo está desarrollado en el libro. Tú explicas que también consiguieron el movimiento. Pero claro, el cuadro no se mueve, el cuadro es Claro. estático y tiene su gracia, ¿no? La sombra borrosa. Cuéntanos. Claro, eso es lo que es imposible. Realmente, lo más que se puede llegar es a esto que decían, ¿no? Que te decía antes, ¿no? Sí, De que la vitalidad en una obra, ¿no? Esto se ve muy bien comparando los flamencos, por ejemplo, con los pintores venecianos, porque los flamencos que hacían una pintura muy detallada, sí. a base de hacerla detallada, es muy verosímil, pero es muy estática. Es como una, es como una fotografía de realidad virtual, ¿no? Ujú. Esto que notas en una en Sí, inteligencia artificial, sí, notas que esta foto tiene algo que no es, sí. Que ¿no? no te la terminas de Que no, creer. no acaba de ser, porque es, bueno, pues esto es un poco digamos, el defecto, ¿no? Que tiene la pintura con alta precisión y el problema que tenían, que la pintura de los flamencos resulta a veces un poco escultórica, por Ujú. decirlo así. Entonces, al deshacer los bordes, al pintar para la retina esta con Sí, la que vemos el mundo, esta retina que ve borroso, sí. entonces lo que haces es asimilarlo más bien al mundo natural. Pero además hay más trucos. Porque claro, si tú borras un borde y no sabes muy bien dónde está, Ujú. claro, a nuestro cerebro una cosa que no sabes muy bien dónde está equivale a como que se estuviera moviendo, Sí. ¿no? Porque una cosa que está fija tiene una posición fija, pero claro, si tú no sabes si si el borde de mi cara está aquí o está 2 centímetros más para allá, entonces el cerebro no sabe muy bien dónde colocarla. Esto es uno de los trucos. Otro que es también muy curioso, que también es muy conocido en la historia del arte, es la exageración del movimiento, ¿no? O Ajá. sea, los gestos, la Sí, gestualidad, ¿no? sí, El- sí. los movimientos que indican, ¿no? Sí. Algún tipo, significan. Entonces, aparte del Que ahí nuestro significado, cerebro, al ver eso tan exagerado, claro, entonces proyecta el movimiento, lo como que interpreta así. emula. Ahí hay una discusión interesante, hay un grupo de neuronas que son muy interesantes porque son neuronas que disparan cuando tú haces un movimiento, pero Ujú. también cuando lo ves hacer. Y son neuronas, digamos, que tú usas para organizar tu movimiento, levantar mi Sí. mano, pero que si tú ves a alguien hacerlo, también disparan. O sea que, de alguna manera, nosotros tenemos Y incrustado dentro no solo lo que hacemos, sino que cuando vemos a alguien hacerlo, tenemos esta sensación de emular, ¿no? Que oye, es muy común, ¿no? Esto es muy... Dime, perdona. con esto que estás diciendo, me estás haciendo pensar en Saturno devorando a su hijo, ¿no? Claro, Tenemos el de Rubens y tenemos el de Goya. sí, El de Rubens ya nos produce bastante terror, fuerte. ¿no? Pero el de Goya es que es Sí, directamente abominable. sí. ¿Qué produce eso en nuestro cerebro? Porque las imágenes son muy Hmm. agresivas. Bueno, ahí yo creo que ya hay, o sea, hay un componente en el arte que yo creo que es el esencial, que es este de impactar en nuestros sentidos, ¿no? Ujú. Y después está, obviamente, que yo creo que es la naturaleza del arte, ¿no? Pero, y después está ya la significación que puede tener, ¿no? Pero mira, esto que acabas de decir, yo creo que refleja muy bien el- la, esta disociación entre, si quieres, belleza, ¿no? O arte, Ujú. arte y significación, ¿no? Mm. Esto mismo que me estás diciendo, anteayer estaba yo acompañando a alguien Sí, mostrando el Prado y viendo el David de Caravaggio, sí. una persona sin formación religiosa, sin este Ujú. bagaje, ¿no? Que tenemos por estas partes Sí. del mundo, y entonces decía, me gusta, pero inmediatamente se sintió la necesidad de decir, pero no me gusta la escena, claro, un Sí, chico sí, cortando de sí. la cabeza. Esto es algo parecido, ¿no? Entonces, ahí hay algo que tú dices, oh, qué grande, ¿no? Qué impactante es esto, y después ya tú puedes pensar sobre su significación. Entonces, el impacto es el de los sentidos y el impacto es el de una persona comiéndose, ¿no? Es Un que salvaje ahí comiéndose. Y esto es lo que te da, digamos, esencialmente el arte. Después tú puedes reflexionar lo que quieras en función.
Puede que hayan conseguido los artistas que consiguieran ya entonces que reproduciendo eso, nosotros sintamos que es algo que ha descubierto después la neurociencia, ¿no? Que nosotros cuando vemos un dolor ajeno en un cuerpo ajeno, Claro, llegamos a sentirlo. claro, claro. Este es este tipo de Que emulación, de empatía o de sincronización que parece que no se entiende bien, ¿no? Pero que la fenomenología se conoce, que es esto, ¿no? Que uno cuando ve algo como que siente las mismas cosas, ¿no? Este sentir lo mismo. Entonces, claro, eso usado en una obra de arte, es exactamente esto, el patetismo, la piedad, los movimientos, todo esto se utiliza para atraerte, ¿no? Para mover tu cerebro, acercarlo a la pintura. tú, al hablar precisamente de lo que nos provocan las obras, me has hecho pensar en esto, ¿no? En Saturno devorando a su hijo y como decimos, tenemos dos, Rubens Mm, y tenemos a Goya. Pero la manera de enfocar la obra es tan diferente, de sí, plasmarla, que qué diferencia hay en nuestro cerebro. Las dos cosas son terribles, mm. pero ¿produce más impacto la de Goya por estar más difuminada, más oscura? No, porque de hecho técnicamente, fíjate, no son tan diferentes. Desde el punto de, bueno, técnicamente, bueno, me mata alguien Bueno, de historia bueno, del arte, pero bueno, quiero decir, a lo que estamos hablando, ¿no? sí, Porque yo estoy, claro, restringiéndolo a analizar punto a punto sí. elementos que conectan con nuestro sistema nervioso, pero por supuesto, entre la pincelada de Goya y la de Rubens hay una diferencia, pero comparten la pincelada gruesa, comparten la pincelada de Tiziano. O sea que en ese sentido, después ya los cambios de composición y demás, estos ya van, yo creo, en la historia personal. Es decir, todos vemos con las mismas herramientas, pero por supuesto todos vemos diferente en ese O sea, el sentido. cerebro percibe la misma sensación de terror ante una escena como la de Rubens, que está más definida y más iluminada, que ante una mucho más tétrica, oscura, Sí, como la de Goya. lo que pasa es que la de Goya se desvía, va un poco más a desviarse de la mera representación natural. Entonces, ahí tiene, digamos, eso, efectos de generar emociones, tiene sus pros y sus contras, porque puede ser esa especie de expresionismo exagerado, ¿no? Sí, del Saturno, puede ser más impactante en ciertos aspectos, pero el verismo de Rubens puede ser también muy impactante. O sea que yo creo que son maneras alternativas utilizando una herramienta común en la pincelada gruesa, después ya cada uno, claro, tiene su manera de representar, que es muy característica, sí. muy propia, y ahí cada uno. Entonces, yo diría que es básicamente el mismo canal por el que entran, y Sí. después lo que pasa es que cada uno en su historia personal ya lo puede barruntar como pueda, ¿no? Vamos a ir a otra de las grandes obras de la historia del arte, A ver, Las Meninas, ¿no? De venga. nuestro Velázquez, además ya cuando el hombre estaba en su recta final. Mm, Esa obra que además has estado mencionando, ¿no? Y cuando nos alejamos, que la vemos. Pero es que el cuadro parece que nos mira. claro. ¿Y qué provoca en el cerebro una escena en la que no sabemos quién mira a quién, ni qué miran, ni qué hay en el cuadro que pinta Velázquez, ni... Claro. ¿Qué Bueno, provoca? ya digo, o sea, hay un componente que cada uno es cada uno. Hay gente que posiblemente no le diga nada. Por esto yo creo que al mirar el arte, yo creo que es muy. O sea, hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? Una quizá es ponerse en el momento, ¿no? Ujú, Porque muchas veces vemos, esto mata la historia, la pintura clásica, porque claro, ahora sí, tenemos fotografía, vídeos, tal. Entonces, y además los personajes son muy distantes. O sea, no, ¿quién nos dice a nosotros Mariana de Austria, la Margarita, ¿no? Un señor ahí? Entonces, esto quizá. Para eso yo creo que hay como que dos cosas. Una, intentar ponerse como fuera de todas estas otras representaciones de hiperrealidad, ¿no? Que tenemos, ujú, que parece que tenemos la realidad en el teléfono, como irse por ahí y después, por otra parte, limpiarse la cabeza al mirar una obra y ver, o sea, intentar verla sin saber si aquello es una obra clásica, si es muy importante, si me tiene que gustar, si tengo que ver lo que nadie ve, no, tranquilo, o sea, ¿qué hay ahí? Y entonces lo que te das cuenta es que hay ahí una habitación y que tú estás delante mirando, ¿no? Entonces, ahí es como entra esa obra en el observador. Es una obra totalmente anómala, por decirlo así.
O sea, es una obra que era impensable. Por Ujú. eso a los pintores les vuelve locos esto, a los historiadores del arte. Porque claro, es un pintor en la corte, pintando con las hijas del rey ahí, que están en una escena Sí, totalmente familiar, en un selfie, sí. en un Con los selfie reyes de fondo con ahí los en un reyes, detallito que en el parece sitio niño. donde tú estás, están los reyes, Sí, porque están reflejándose, sí, o sea, tú estás reflejado. Eso sí. es una cosa de locos, eso no tiene ni pies Mm, ni cabeza, puesto en 1660, ¿no? O sea, es una cosa totalmente de locos. Y entonces, claro, pero claro, además de eso, lo que tiene es la concentración de todas estas tecnologías de las que yo sí. estoy hablando, ¿no? De la pincelada, el uso de la perspectiva, Mm. de contraer la paleta, de De ese azul que da profundidad. las reglas. No, Azul es Bueno, él hace un sí, ejercicio de sí, virtuosismo realmente, porque pone al fondo un sí. amarillo, Sí, lo cual, pero ay, hace como pero, y quita, fíjate, esto es una cosa también muy característica, porque de todas estas reglas para construir el mundo, claro, el pintor construye su propio gesto usando unas e ignorando otras. O sí. sea, parte de la gracia del gesto artístico de un pintor es lo que no usa. O sea, los pintores del tenebrismo, por ejemplo, ignoran la perspectiva por Ujú. completo Sí, cierto. y se centran, ignoran el espacio, se van a la profundidad que viene de las sombras. Velázquez hace un ejercicio como completo de toda la historia de la Sí, pintura, pero dice, no voy a usar la perspectiva atmosférica, entre otras cosas porque no lo sí, necesitaba ahí, la perspectiva cromática, perdón, la sí. del azul, pero voy a hincharme a usar la perspectiva atmosférica, que es esto del gradiente de borrosidad. O sea que lo que tiene ese cuadro sobre todo es la naturalidad, o sea, encontrarse ahí Y dentro de la habitación. Fernando, ¿es posible que también atrape porque nos sentimos vigilados? Es una O idea sea, que bonita esa. el cerebro que está obsesionado con la mirada, ¿no? Sí, De repente se sienta vigilado, no sepa quién mira a quién, tiene esa incógnita, pero tienes la sí. sensación de que todos te están mirando a ti. Bueno, es que otra vez, exacto, en el caso de las meninas, ¿no? Estás Ujú. hablando, tú estás en la habitación porque está pintado para que tú estés allí, ¿no? Esto del Sí. reflejo y que donde tú estás están los Mm, reyes. Claro, pero esto es, si te das cuenta, es esta cosa única que tiene el arte de captar tus sentidos. En español tenemos un problema con los sentimientos y los sentidos, porque ujú. cuando hablamos de sentir, a veces pensamos en nuestras emociones, pero Sí, hay un componente que es previo a todo, que es esta sensación. Es como cuando tú lees una novela y no de repente te das cuenta, parece como si estuvieras allí. Entonces, esta cosa mm, inconsciente de meterte en un mundo que es irreal, que tú suspendes esta incredulidad de las cosas y de repente dices, anda, pero si parece que me están mirando lo que tú dices, sí. ¿no? Yo estoy por aquí. Ese instante es el que es, yo creo, esencial al arte y es el que tú puedes lograr solamente con trucos muy especializados, que como los tenían estos grandes pintores, claro. Mencionábamos un detalle así como que parece pequeño, que es que los reyes salen allí reflejados en Sí. diminuto, pero cómo ese pequeño detalle, y me voy a cualquier cuadro, ¿no? Un Mm, pequeño detalle puede cambiar totalmente la forma en que mm. tú percibes la obra, ¿no? En el Sí. impacto que te produce en el cerebro. Sí, a veces sí. Yo no sé si en las meninas, porque las meninas a veces esto se ve después de un rato de mirar, ¿no? Sí. Pero la sensación más, yo creo, más importante es esta de que como que te metes en la habitación, ¿no? Lo que Mm. decía Gautier, de, ¿dónde está el cuadro, Estás no? cotilleando casi ahí, ¿no? ¿Dónde Y te está el pones... cuadro? En el Prado, es curioso, en el Prado, hace muchos años, las meninas estaban en una habitación relativamente pequeña, un poco más grande que esto, Sí. estaba en un lado y tenía un espejo delante, un espejo. Mm. Y entonces tú entrabas mirando al espejo y realmente parecía que había una habitación que se Sí. prolongaba. Estaba además más Sí, sí, bajo, ¿no? sí. Y esta es la sensación. Entonces, claro, fíjate que muchos de estos cuadros estaban pensados, ya digo, no había nada que reprodujera, estaban pensados para reproducir la realidad y a mí lo que me parece más grande, la realidad de verdad y la inventada. O sea, la mitológica, lo sobrenatural, Ujú. representarlo como si estuviera allí. O sea, esta pintura necesitaba de que la princesa estuviera allí para que el rey, cuando la mirara, la viera allí, como si estuviera allí, como si estuviera whatsappeando con ella. Sí.
Entonces, y esto, por ejemplo, en la pintura religiosa es importantísimo Ujú. porque tú necesitas, si tú encargas un cuadro con la Virgen en una conversación o en un acto particular de tristeza, tú necesitas que esté allí porque tú quieres hablar con ella. Esto que era una necesidad en ese Sí. momento es lo que forzaba a esta pintura a ser tan realista, tan natural, tan de verdad, digamos. Y por eso a mí estos pintores son grandes porque consolidan esto que después, ya digo, es una necesidad que desaparece, porque con la fotografía, con las películas, no Ujú. digamos ya con el teléfono, pues ya no es instrumental. O sea, esta pintura era instrumental, servía para hacer eso, ya es la única manera. Sin embargo, diré que sigue provocando algo, una obra de arte cuando la Claro, tienes delante, ¿no? Una claro, escena representada al óleo claro, que claro. te atrapa, te Claro. impacta, te Y además atrapa. lo difícil que es, Mm. porque esto es lo que yo creo que ahora muchas veces no se tiene en consideración lo difícil que es pintar algo para que parezca de verdad. Es que es muy difícil. Fernando, tú estás hablando de la cantidad de escenas o de cosas que ocurren dentro de las meninas, ¿no? Sí, Dices, es que hay tanto que mirar, ¿no? Decimos, y sí. además nos miran. Mm, Pero si hay que mirar, aquí ya me viene a la cabeza sin duda el Jardín de las Delicias del claro, Bosco, ¿no? Que ahí claro, sí que tenemos la claro, tierra, el infierno, el paraíso y claro. tenemos de todo. El cerebro no, no sabe casi dónde Esa es mirar. ¿Cómo asimila el cerebro tanta información? ¿Cómo lo procesa cuando se encuentra claro, ante un cuadro como el Jardín de las Delicias? claro. El Jardín de las Delicias es un gran truco, ¿no? Que, que yo explota una necesidad de todos los organismos, ¿no? Sí. No sé, tu gato o tu perro, si tú lo sueltas en la calle tiene el mismo problema. Es decir, nosotros necesitamos saber lo que hay fuera. Entonces realmente lo hacemos de una forma que es un poquito particular, Sí. porque nosotros realmente lo que hacemos es que a lo largo de nuestra vida, y sobre todo en los primeros años, Ujú. vamos interiorizando el mundo. Ajá. Entonces lo tenemos en una gran biblioteca, Sí. cosas, que es una silla, que es una tele, que es un tal, que es una cara, que está. Todo esto lo vamos metiendo aquí. De tal manera que cuando abrimos los ojos y yo entro en esta habitación, yo miro y proyecto eso y yo ya sé lo que es. Es que te voy O a sea, interrumpir un segundo porque realmente cuando nos encontramos ante el Jardín de las Delicias, nuestros ojos saltan de un lado a otro, ¿no? Es claro, que hay tantas escenas. claro. ¿Existe un patrón realmente de cómo el cerebro procesa eso y de qué mira primero? Por lo que estás Sí, diciendo además, por ese cúmulo de sí, experiencia. por este tipo o sea, lo que quería decir con esto es que nosotros no vemos, analizamos y entonces después. No, no. Nosotros lo que hacemos es con lo que vemos, tenemos lo que se llama, bueno, en Sí, ingeniería, se llaman detectores de patrones, lo que hacen los sí. teléfonos, detectan patrones. Entonces eso es automático. Entonces, ahí hay una serie de patrones que son más relevantes que otros, en particular las caras. Las Ujú. caras para los humanos son como un imán. Entonces, claro, ¿qué hace el Bosco? El Bosco inunda todo estos tríptico, lo inunda de caras y después de objetos y de cosas. Entonces, como opera con esta capacidad de detectar patrones, Ujú. el Bosco usa trucos sobre truco. Porque, por ejemplo, recombina cosas, ¿no? Un pez con patas o un árbol, un tronco de árbol que realmente es una persona y que está dentro llena de Sí, cosas. Entonces, todo eso es como un gran reto, ¿no? Como un sí. gran acertijo Ujú. para nuestro automatismo de identificar las cosas que hay fuera. Por eso, delante del Jardín de las Delicias uno no puede parar de mirar. Por eso Com- digo, los ojos Claro, saltan de como, un lado como a si otro. te soltaran a ti, no sé, en medio del Amazonas, pues entonces empezarías a mirar y dices, ¿pero qué es esto, no? ¿Qué es todo aquello, no? Aturdidos, ¿no? Claro, entonces tú Y empiezas. fascinados. Y esto es el gran truco, ¿no? Que ya digo, en el caso del Bosco es inundar la imagen Sí. en otros es colocar unas pocas y en otros es colocar casi ninguna. Y entonces dejarte ahí solamente con una señal, ¿no? Vamos a otro de los grandes cuadros, de las grandes obras, que es El descendimiento de Van der Weyden. Ujú, Maravilloso, ¿no? sí, Pero me gustaría centrarme en el efecto de que
la Virgen se desmaya, Mm, y eso siempre me ha fascinado, ¿no? En mm, la misma posición, sí, con la misma inclinación de piernas, de brazos, que lo hace sí, Cristo, que lo hace haces su Hijo, ¿no? este ¿Es paralelismo que hace, ¿no? posible que esa duplicidad genere en nosotros un mecanismo que activa la empatía? Sí, bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Tú al ver a alguien desfallecer, Bueno, pero como estás que, viendo como que tal. dos, ¿no? Y bueno, O al sea, la ver al. duplicidad. No, por eso digo, el hecho de que sean los dos, yo creo que es bueno, un recurso artístico Ujú. que yo creo que enfatiza, ¿no? Pero además le da un cierto movimiento a toda Sí, la obra, ¿no? Que es muy interesante, además, cómo está construida, porque, no sé, tú. Si te recuerdas los cómics, por ejemplo, ¿no? Cuando sí. tú ves un cómic, cuando quieren pintar a alguien moviéndose, le pintan rayitas, ¿no? ¿No? Sí, Pintan sí, sí, rayitas es y verdad. eso en cierto te da la sensación de momento. No es que pienses que se mueve, ¿no? Es que parece que se mueve, ¿no? Porque es esa falta de posición clara, ¿no? Bueno, pues aquí la obra tiene como concavidades concéntricas que Sí. son muy interesantes, que en cierto modo son como estas líneas de acción que hacen todo el cuadro, toda la obra, la hacen un poquito en movimiento, en dinamismo. Y después estas dos, es un poco lo que Sí. hablábamos antes, está el recurso al patetismo, ¿no? A la emulación del gesto, que uno se siente conmovido por lo mismo, y claro, al estar las dos figuras cayendo, realmente parece que están cayendo. Bueno, en el libro hay muchos momentos que uno se queda ahí analizando y disfrutando, ¿no? Uno de ellos para mí ha sido cuando estudias, detallas el ruido, la saturación con la cara de la Mona Lisa, ¿no? Y Ah, entonces tú dices, mira, yo mm, lo tengo aquí, lo voy a enseñar, pero se lo voy a enseñar a mi compañero casi para que lo pueda enfocar con esa cámara y se podrá ver bien, ¿no? Y claro, cómo cambia totalmente el gesto de claro, la Mona Lisa, ¿no? claro, Y la vemos seria, la podemos ver desde sonriendo a seria, ¿no? Por claro. ese nivel de saturación con el que juegas. No, eso es nivel de resolución. Es Sí, decir, es un poco lo que hablábamos antes, de que como vemos el mundo con baja sí, resolución, la Mona Lisa nos puede caer en un sitio o en otro. La sí, baja resolución es aleatoria, o sea que puede estar lo mismo sonriendo que no, porque no tienes resolución suficiente para ver todos los detalles. Este es el truco que intuitivamente lo pilla Leonardo y en general lo pillan todos aquellos pintores que a base de pequeñas pinceladas intentan hacer el caso de la sonrisa en particular o sí, los ojos, los hacen ambiguos, de tal modo, claro, ellos no saben que tú esto lo puedes ver con tu retina sí, periférica y entonces que dependiendo de dónde caigan puede parecer que sonríe más o menos. Entonces, esto es lo que induce esa cierta vitalidad, porque sí. claro, como cae, cada vez que miras, cae en un sitio diferente, entonces a veces parece que sonríe más y a veces parece que sonríe menos. Y esto pasa en muchísimas otras obras, no solo es en la Mona Lisa, pero claro, aquí es una exageración porque además se le emborrona la sonrisa. El color. ¿Cómo jugaban con el color? ¿Cómo puede llegar a impactarnos y a transmitirnos? Bueno, el color esto es un mundo fascinante, porque el color, si hay algo que es una invención de nuestro cerebro, es el color. Sí. Porque el color no existe en las cosas. Mm. Parece que esto Por es. eso te Pero pregunto, el porque color además lo explicas aquí no y está en uno las se queda cosas. El diciendo, color ¿cómo que el está color no aquí. existe? O O sea, sea, ¿tanto inventa nuestro cerebro? el cerebro de todos los organismos intenta interiorizar el mundo y organizarlo. Entonces, lo que pasa en nuestro cerebro tiene que ver con lo que hay fuera, pero Sí, no es lo que hay fuera. Esto es, claro, nosotros no podemos estar pensando todo el día con esto, ir con un libro de sí. neurofisiología bajo el brazo, pero es la realidad. Ujú, Es decir, nosotros tomamos lo que vemos por lo real, es lo que hay y ya está. Pero sí, claro, lo que pasa aquí dentro es una reconstrucción. Y esa reconstrucción tiene reglas fijas para todos y después reglas muy individuales. O sea, por eso, aunque parezca contradictorio, todos vemos el mundo igual, con las mismas reglas, pero todos lo vemos diferente, porque cada uno le pone su cosecha propia. es que además cuando dices el color no existe realmente, lo construye el cerebro. Bueno, Mm, claro, luego tenemos a los daltónicos, pero, Claro, pero no, ¿cómo no, podemos saber que tú y yo estamos percibiendo el mismo azul que hay aquí, es que el no lo mismo podemos dorado? saber. Esta es una Es, pregunta que los filósofos se han hecho, ¿no? claro, ¿Qué es, sí, qué es el ahora, azul? mm, Descríbeme en palabras qué es sí, el azul. No, no puedes, es imposible. La única posibilidad es que digamos, ¿es eso azul? ¿Estamos de es acuerdo que, en que eso es azul? De acuerdo. Entonces, parece que nosotros dentro, ¿no? tenemos una manera
porque los colores responden a diferentes longitudes de onda. No es que Sí, una cosa brille más o menos, sí, sino que tenga distinta longitud de onda. Lo que decíamos antes de la luz sí. blanca, tiene todas las longitudes, del azul al rojo. Bueno, pues entonces nosotros, con los receptores que tenemos y con las operaciones que hace nuestro cerebro, yo cuando veo esto tengo la sensación del azul, que debe ser muy parecida a la tuya. Pero las mismas longitudes de onda, a un daltónico Ujú, que no tenga conos azules, pues no lo ve azul, lo ve ocre o lo ve rojizo. ujú. Entonces, no es que no vea el color, es que ve otro color. De hecho, hay muchas variaciones individuales. O sea que hay muchas variaciones en la composición de... Entonces, el azul que tú ves y el que yo veo a lo mejor no es exactamente el Claro, por eso mismo. digo, ¿no? Entonces, eso es, pero lo que sí es verdad es que todos vemos las Algo distintas longitudes de onda similar. en más o menos categorías, cualidades, ¿no? Porque es una cualidad, ¿no? Mm. Es ser azul, rojo, verde, es una cualidad de las cosas, no es una cantidad. Pero desde luego, desde la neurociencia, Mm, investigando como has investigado, investigas el cerebro, mm. nosotros construimos el mundo, ¿no? O sea, no Bueno, lo vemos claro, tal cual es, nos estás exactamente. diciendo. Nosotros tenemos una representación de acuerdo con reglas que se han seleccionado evolutivamente, pero tenemos una reconstrucción más. Un mosquito o una mosca reconstruyen el mundo a su alrededor, Ujú. con otros elementos, con otras percepciones, pero tienen un Umwelt, que se llama, ¿no? Sí. Un mundo interior, igual que nosotros tenemos mucho más complejo, pero es una reconstrucción. Entonces, esto yo creo que es importante ya más allá de la pintura. Claro, para la pintura es muy importante porque hay que entender las reglas de esta reconstrucción, que es lo que han hecho estos Sí. grandes maestros. Pero en general hay que entender que cada uno reconstruye el mundo y que hay que tener cierta humildad, por decirlo así, o cierta precaución, si no lo Sí. quiere poner más, para pensar que nuestras ideas de las cosas no son necesariamente idénticas a las cosas, que a lo mejor pueden estar contaminadas y que las ideas de los otros a lo mejor son tan fiables como las nuestras o tan poco fiables como las nuestras. Esto es tan interesante, ¿no? Esto es muy De hecho, ha sido interesante. tema de filósofos, sigue siendo, de científicos. Claro, Uno dice, es que la ¿qué fiabilidad se de nuestro... percibe realmente Claro, por parte del otro? claro, por eso la ciencia lo que intenta luchar, precisamente la filosofía natural, la Sí. ciencia, ha intentado luchar siempre para conseguir algún tipo de herramientas que vayan más allá de lo individual, o sea, que puedan ser consensuadas realmente, ¿no? Y Porque que, cada uno, claro, puede hacerse una idea de las causas y los efectos que es muy claro, y particular. además, según esa percepción y esas interpretaciones, Mm, pues hay algunos que sienten el síndrome de Stendhal y se desmayan incluso. Hay claro, otros que no sienten nada, que no tienen ni claro. siquiera el recuerdo, ¿no? ¿Qué les Claro, no, parece? además es que sobre los elementos más básicos que necesita el Sí. pintor para llegar a nuestros sentidos, después una vez allí ya cada uno le pone su historia. Claro, ya cada uno tiene su cosa. Hay quien no le puede decir nada, hay quien le puede decir mucho. Cuanto más estudias, más te gusta, pero puede haber cosas que te impactan. No, no, lo que necesita el arte es un canal para entrar. Y esto es de lo que estamos hablando aquí. Una vez ya en tu cerebro, ya ahí tú haces lo que te parezca, además. Oye, como neurocientífico, si nosotros estuviéramos delante de un cuadro y pudiéramos verlo como es exactamente, que ya estamos diciendo que, claro, cada uno percibe, sin las interpretaciones de nuestro cerebro, ¿crees que sería más intenso o sería No te diría más nada. triste? Si viéramos exactamente lo que hay Porque no ahí, habría color, porque no no, habría... no estaría ahí, pero serían datos que Sí, no tendrían ningún interés, no sería nada. De hecho, si tú te acercas mucho a un pero, cuadro y ves aquello, dices: "Yo, aquí esto no me dice nada. No hay nada aquí, es que no hay pero nada". ¿cómo es posible que digas que si viéramos exactamente lo que hay, no nos diría nada y sin embargo nosotros lo Porque, tengamos delante y porque sintamos está tanto y pintado, veamos pues definido o es borroso? muy fácil, porque está pintado Sí. para tu cerebro, no está pintado para la exactitud. O sea, si ahí tú vas con un sistema de registro de todos los detalles y todas las propiedades físicas de ese cuadro, no tienes nada más que datos. Entonces, eso está pintado así porque sabe el que lo pintó que tu cerebro va a hacer esa interpretación y no otra. Por eso tiene valor, tiene significado. Si no, no tiene ningún interés. Voy a ir a otro de los puntos del libro, precisamente hablando del color, de la interpretación, de lo que se ve, de lo que no se ve. Y estoy pensando en Sorolla, lo estoy buscando, Claro. en Los chicos en la playa.
Y Mm, a ver si lo localizo, porque sí, claro, ahí llega un momento en el que si le quitas el color, no hay las piernas nada, se pierden y se no hay ve una nada, ola, ¿no? no hay nada. Voy a Claro, buscarlo. Aquí está. el color desde el Se lo punto de enseño a mi vista, compi para que pueda enfocarlo. el color desde el punto de vista evolutivo, o sea, el valor Sí. biológico que tiene el color, es que tú puedes distinguir una cosa de otra no porque brille más o menos, no porque le impacte más o menos luz, sino porque refleja más de una longitud de onda que de otra. Entonces tú puedes tener dos cosas que tengan la misma luminosidad, pero si una es roja y otra es verde, entonces las ves. Esta es la gracia que tiene desde el punto de vista evolutivo. O sea, que no necesitas que una cosa esté más o menos iluminada. Lo que necesitas es que refleje más de Sí. una onda que de otra. Esta es la gracia. Entonces, normalmente las cosas pueden tener distintos grados de iluminación, distintos contrastes cromáticos de color, Ujú. pero entonces un truco que descubrieron los pintores, ya digo intuitivamente, obviamente ellos no lo Sí. sabían, es que si tú haces un contraste de color, pero no un contraste de luz, Ujú. entonces el cerebro se hace un lío, porque tiene que procesar el color por una parte, pero para procesarla dónde está una cosa Sí. no puede usar el color, tiene que usar solo la luz. Entonces, el caso de Sorolla es que a ti te ofrece una pierna que está Es que es medio fascinante. pateando, te Sí. la ofrece con un contraste de color, porque tú ves Ujú. la pierna naranja, pero no tiene contraste de luz. Entonces, el cerebro está hecho un poco un lío. Entonces dice, ¿hay pierna o no hay pierna ahí? ¿No? Bueno, Entonces, de hecho plu, plu, pasas a plu, no plu, ver plu, la plu, plu, pierna exacto, entonces de repente, directamente. y si cambias la mirada ya la pierdes por completo, porque pierdes el color. O sea que cuando tú sacas la mirada de la pierna y te caen en la zona más periférica de tu campo visual, desaparece la pierna, porque ya pierde color, porque tu color solo lo tienes donde estás mirando. Y después vuelves a mirar y dices, ah, pues hay pierna. Entonces, este juego es muy típico de muchas obras, sobre todo los impresionistas. De hecho, el que más trabajó sobre esto y le dio miles de vueltas fue Monet. Ujú. Monet era un loco porque se dio cuenta de que ahí había algo. Había más teorías sobre el color en Sí. ese momento también, ¿eh? Había mucha más teoría sobre el color, era como una ciencia naciente Ujú. además, y entonces él exploró muchísimo en los nenúfares, en los campos estos, Sí. ahí tiene muchísima exploración de este tipo. En los campos de amapola, tiene muchas, muchas. ¿Cuál de las técnicas, esas que se han adelantado a la ciencia, a lo que después habéis ido sabiendo desde ciencia y neurociencia, te ha impactado más? ¿Te ha A, sorprendido a más? mí esta del color y el movimiento, esta sí que no me la esperaba yo. De cómo puede llegar incluso a Sí, desaparecer una que puede cosa. llegar de que una cosa está y no está en la obra cuando la miras, esta sí. Y después, desde el punto de vista, esto como mecanismo, por decirlo así. Ahora, como, como hallazgo técnico, a Ujú. mí el que me vuelve loco son los manchas de Tiziano, Sí. Ese borroso, ese ¿no? Ese cambio color. de Giorgione y Tiziano a empezar a difuminar los contornos, Mm. las superficies. A mí eso, y consolidar esto como una técnica, porque claro, no es que te salga, Mm. no, no, es que No, tú es que pintas así emborronaba claro, y tú directamente. pintas así de regularmente. Además, una idea que después es imitada, perfeccionada incluso. A mí ese cambio, además me encanta porque a mí me parece que ilustra muy bien este punto donde la biología y el arte se tocan, donde la cultura y la biología se Sí. tocan, porque de una propiedad fisiológica, biológica, ¿no? De cómo está hecha Mm. tu retina, se construyen dos maneras de pintar. Una es esa pintar para la sensación y Ujú. otra es pintar para la idea. Sí. Y esta es la famosa discusión entre el diseño y el colorito, que Sí. y es en general toda la discusión entre lo dionisíaco y lo apolíneo, es la discusión entre lo ideal y lo real. O sea que es una discusión que sigue estando ahí, pero que está, en cierto modo, parte de un dilema biológico. Y es que tú no puedes pintar para las dos cosas a la vez. O pintas de una manera o pintas de otra porque tu retina está hecha de dos cachos. Sí, justamente te iba a preguntar Entonces eso, es cierto, ¿no? no puedes hacer las No dos cosas puedes a la vez. procesar las dos Es cosas. imposible. O sea, ¿crees que no hay técnica que lo vaya a conseguir? Porque nosotros no podríamos tampoco procesarlo. No, porque porque ya digo, la, bueno, no sé, quién puede decir, ¿no? Que no hay algo que no vaya a pasar. Pero, pero yo creo, bueno, en la historia del arte clásico, digamos, el arte este hasta el Ujú. siglo XIX, el arte figurativo,
yo creo que siempre han estado, por lo que se ve, ¿no? Siempre han estado como... eh, hay maneras, ¿no?, de compaginar, de compadecer ambas cosas, pero en cierto modo la obra tiene o un carácter o el otro. Y de hecho cuando la ves dices, ah, qué cosa más idealizada, qué Ujú, fotográfico, ujú. qué tal, o dices, ah, mira, qué sensual, o que el arte de Tiziano de Sí, sensual, ¿no? O el de Rubens, ¿no? Y es esta sensación sensual en el sentido de los sentidos, o sea, que es sí. una cosa que... Cuando no hay fondo, cuando el fondo es monocromático, Sí, y ¿nos llega con más fuerza al cerebro lo que está representando el artista? puede Porque ser. precisamente no nos distraemos. Claro, claro, eso es un recurso para fijarte en el Ujú, objeto directamente, ¿no? Eh, y ahí normalmente en el arte clásico el recurso que se usa es otro de los trucos que usa nuestro cerebro, que sí, es usar las sombras, ujú, ¿no? Nosotros tenemos también una mecánica para interpretar las sombras. sí, Un objeto plano no hace sombras, ujú, entonces solamente un objeto tridimensional hace sombras. sí, Entonces, con esas regularidades, nuestro cerebro, desde que éramos niñitos y sí. empezamos a ver los ojos, ha hecho automatismos para saber que cuando una sombra es así, es que el objeto es tridimensional. Entonces, cuando tapas el fondo, no necesitas muchos recursos para hacer tridimensional y te puedes basar solamente en las sombras o en algún otro detalle. Otro de los puntos muy interesantes que tratas es cuando un objeto tapa a otro, Mm, entonces claro, entendemos automáticamente que se está adelantado, claro, que el otro está de fondo, ¿no? Y claro. ya nosotros lo interpretamos Otra vez, y ya lo vemos con esa 3D, ¿no? exacto. Dándole esa En profundidad. ese muestreo, eso, mira, eso es lo que se suele llamar como clave pictórica la oclusión o la Ujú. interposición. Claro, tú cuando me ves a mí aquí, yo tapo la silla, tapo parte de esta tele, ¿no?, Sí, que hay atrás. un Claro, poco del foco. tú no piensas que esto le ha salido un agujero. Sí. Tú lo has completado dentro de tu cabeza. Esto es una cosa entera, la has completado, la silla, sabes que hay una silla detrás. Entonces, estas operaciones automáticas, a base de muestrear estadísticamente el mundo, desde que nacemos hasta los primeros años, pues van haciéndose estos automatismos. Entonces, una vez que tú identificas patrones de lo que hay, ya sabes que esto tiene que estar delante del otro. Entonces, esa es una técnica muy potente. Esto es una técnica muy usada en el arte medieval, por ejemplo, Ujú, y lo que pasa es que no te da lo que se llama la métrica. O sea, te dice que una cosa está delante de otra, pero no dice si está muy lejos o muy ujú. cerca. Esto, en cambio, por ejemplo, la relación entre el tamaño y la distancia sí que te lo da. Si tú ves una persona cerca, la ves grande. Si la ves Sí. lejos, la ves pequeña, pero no piensas que han cogido, piensas que está lejos. Bueno, esta es la clave, ¿no?, la cuenta que ha hecho tu cerebro. O sea, que por esa experiencia acumulada de años de nuestro cerebro ir absorbiendo y ir entendiendo lo que vamos Sí, viendo, cuando nos enfrentamos a una obra de cuando arte, miramos algo, es cuando ya le damos también esas profundidades, esa ya el cerebro hace los tridimensionalidad cálculos, ya hace todos tus cálculos y tu sensación y ya quizá, contiene toda esa claro, información. por eso el borrón que decimos de Entonces el borrón tú Tiziano lo ves tan lo natural, no vemos tan piensas en ello. natural porque nuestro cerebro O lo sea, reconstruye, lo interpreta. exactamente, o sea, los sentidos tienen que hacer, y el cerebro con sus sentidos tiene que Sí. hacer todas esas operaciones para que tú tengas una percepción y ya con eso puedes pensar. Pero todo eso ha ocurrido antes. El cerebro ha hecho el trabajo por ti. Entonces tú no piensas, tú no mides. Todo eso lo ha hecho el cerebro antes. Entonces cuando vas ahí, empiezas a interpretar, ¿no? Piensas. Pero claro, para poder empezar a hacer eso, la obra tiene que ser verosímil, tiene que entrar en tus sentidos con las reglas de tus sentidos. Oye, ¿y el cerebro se queda con la información que aprende durante los primeros años de la que estás hablando y ya la asume como cierta y ahí nos quedamos en la interpretación? Mm, ¿O no? ¿O no No, es perezoso, digamos, es no, trabajador y sigue intentando interpretar más y más y mejor? no, hay una parte que es automática, tú la aprendes y te quedas Mm, con ello para toda la vida y nada más no lo puedes cambiar nunca. O ujú. sea, tú por más que te empeñes no puedes cambiar que si yo estoy delante de la tele, perdón, si yo tapo la tele, Sí, ya, no me he ido por la interpretación, si yo tapo la tele es que yo estoy delante de la sí. tele. Eso no lo puedes cambiar. O sea, uno puede hacer el esfuerzo a veces, ¿no? Pero Sí, hay cosas que son eso no. Entonces, inamovibles, toda ¿no? Pero luego hay toda otras. esa maquinaria es inamovible y es muchísima. Entonces, esa Ujú, máquina es muchísima. Son todas estas reglas son inconscientes.
el cómo procesas el movimiento, cómo procesas la profundidad, cómo operas con la retina central, todo eso es automático y nuestra manera de ver el mundo en ese sentido es puramente automática, Ujú. puramente automática. Y a partir de los 5 años lo tenemos ya todo hecho, lo mismo que andar, lo mismo que todos los automatismos para coger una cosa, todo esto, y esto se cierra, de hecho hay un proceso que abre el proceso de aprendizaje, incorporas la automatización y después se cierra para que tú no puedas cambiarlo ya. O sea, tú no puedes ahora decidir O sea, ya que estamos configurados. tú no puedes ahora ya, después de 5 años, no puedes decir, bueno, pues yo ahora voy a querer que si una cosa se ocluye a otra, no quiere decir que esté detrás, quiere decir que le ha salido un agujero. Esto no lo puedes decidir. Tú ya vas a ver el mundo así para siempre. De hecho, es más, vas a ver el mundo así con estos automatismos y con otros que son también, digamos, la valencia de las cosas, lo que valen las cosas, porque con cada percepción nosotros aprendemos también su significación, su valor. Es decir, si dan miedo, si dan alegría, si dan placer, todo esto va pegado al aprendizaje. Entonces, una vez ahí, tú ahí sí que puedes, con la otra parte de la biblioteca, meterle cosas personales. Claro, pero Que eso ya eso depende ya de las depende de tu historia experiencias que hayas personal, tu tenido, ¿no? experiencia. Entonces, tú ya tienes ahí otra biblioteca que con cada sensación automática, tú ya ahí le asocias, eso es asociar. Esto otro es una mecánica, lo otro es asociativo. Vale, y la asociación que se une con la mecánica que tenemos, ¿no? Y por lo que nos ha pasado, se puede llegar a reconfigurar, ¿no? O sea, uno asocia, Sí, pero trabajando, ¿cómo se debe ahí, trabajar el cerebro ahí hay más para flexibilidad. eliminar esa asociación? Ahí hay más cosas, ahí hay más flexibilidad. De hecho, toda la psicoterapia Ujú. consiste en recomponer muchas de estas asociaciones con hábitos o con cambios de entornos. En fin, ahí hay muchas opciones para hacer eso. Es más flexible, no es que, tampoco, no es que se pueda cambiar todo, ¿eh? Porque la personalidad, en cierto modo, acaba de configurarse con la adolescencia y los rasgos de Sí, personalidad son los que son. Pero esto no quiere decir que seamos inmutables, de hecho cambiamos a lo largo de la vida y se puede modular. O sea, pero ya digo, la parte de la maquinaria, ¿no? La mecánica, esta no, claro, pero en la mecánica está, todas estas cosas de asociación sí que son más, mm, es más factible. Distintos grados, pero es más factible. en la mecánica están las dimensiones de los cuerpos, las Claro. profundidades, los volúmenes. Pero, por ejemplo, nos decías antes, y voy a volver a que nosotros tendemos a ver lo lejano como azul, y el cielo lo vemos azul, pero el cielo no es azul. Claro. ¿Pero por qué lo vemos azul? O sea, ¿qué es lo que ocurre para que lo veamos azul? Por eso, porque como contiene, como la luz del sol atraviesa el cielo, ¿no? Atraviesa la Sí, atmósfera, y entonces va rebotando ahí con todas las moléculas y con sí, todas las partículas en suspensión y con todo lo que hay por. Entonces, todo eso va difractando. Entonces, el color, por decirlo así, para sí, entendernos, ¿no? La longitud de onda se llama ese. El color que tiene más energía rebota más. sí, Entonces domina sobre los otros. Entonces, si una cosa viene desde el Sol, sí, un haz de luz viene desde el Sol, atraviesa toda la atmósfera, nosotros lo vemos azul predomina. porque Mm, le ha rebotado con todo el mundo. Y las otras que tienen menos energía han rebotado también, pero mucho menos. Entonces, toda la difracción del azul invade y ocupa todo el espacio. Entonces, tú lo ves azul. Este es el fascinante. origen del azul, digamos, del cielo, ¿no? El cielo ni es azul, ¿no? Qué lástima que no sea verdad tanta belleza. Pues Bueno, esto es el azul. diremos que qué lástima que no sea verdad tanta belleza, pero qué bien, qué maravilla que nosotros Claro, seamos capaces de imaginar tanto, ¿no? De ser claro. tan Hombre, claro, creativos. eso es una maravilla, claro. Yo de verdad que recomiendo la lectura de este libro porque es disfrutar y disfrutar con muchas más cosas, ¿no? Hemos desmenuzado algunas de las Mm, más importantes, pero hay más y se van viendo cuadros, detalles. mm. Gracias por este viaje por el Museo del Prado, ¿no? Este recorrido analizando Mil gracias, no, gracias a ti. cómo, además, los renacentistas, ese momento clave en el que empiezan a Sí, trabajar ya con la perspectiva geométrica, ¿no? sí. ¿Tú, Bueno, y tú tantas te cosas. quedas con Bueno, esa época casi, que es como no, a bueno, partir de la que empieza a cambiar la bueno, cosa? estamos hablando de esta pintura. Sí, sí, Entonces, obvio. para Del esta Prado, pintura, sí. yo creo que los primitivos flamencos Sí, y el Alto Renacimiento y los primitivos italianos, pero este momento de mediados del siglo XV a mediados del siglo sí. XVI, ahí yo creo que es cuando se inventa la pintura, digamos, para entendernos, la pintura, lo que entendemos por pintura clásica. A lo mejor hay alguien que aquí me saca los colores, pero vamos, de la visión de un aficionado a la pintura y,
y visto desde el punto de vista técnico, De la neurociencia. exactamente, de la biología, ¿no? De la Sí. visión. Ahí yo creo que es una transición que es brutal y es asombroso cómo fueron capaces de desarrollar estas técnicas. Ya digo, esto es una visión muy parcial, pero es una manera, yo creo, también bonita de ver la pintura, ver el Sí. Prado, y es verlo desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, Mm. cómo consiguen qué efectos, ¿no? Cómo Sí. consiguen qué cosas, Mm. aparte de lo que tienen dentro, Mm. ¿no? ¿Cómo consiguen ¿Cómo emocionar, consiguen el hacer terror, que, y atrapar? más cerca todavía, cómo consiguen que aquí yo vea un cuerpo en 3 dimensiones con solo la luz, ¿no? Sí. ¿Cómo consiguen aquí que yo vea un patio enorme, ¿no? Y Mm. entonces, pues mira, las líneas de fuga están aquí, Sí. están esta gente es más grande, este perro es más grande que aquel señor que está ahí al fondo, entonces aquí hay una, ¿no? Y Entonces, los brillos con cómo pigmentos que técnicamente se decíamos. consigue todo esto? Mm. ¿Cómo se consigue que esto parezca escultórico y en cambio esto otro parezca que tiene cierta vitalidad, ¿no? Entonces, fijarse en esas diferencias yo creo que es una manera bonita. Hombre, puedes hacer un recorrido por el Prado recorriendo la mitología o recorriendo la historia de España, ¿no? Las monarquías, pero esta es otra manera también de ir a verlo y que enlaza también con una gente que a mí me fascina, que yo en mi siguiente reencarnación quiero ser como ellos, Sí. que son los restauradores, ¿no? Mm. Y que son la gente que conoce de lo que está hecho aquello, conoce cada paso que se ha dado y que son capaces de Sí. revitalizarlo, ¿no? Esto es maravilloso. Entonces, que son maneras, ¿no? digamos, de acercarse a la pintura. A una pintura que, desgraciadamente, por todo el desarrollo tecnológico y por los cambios de usos, ha sido como, ha estado, o sea, está matada, digamos, está Sí. asesinada. Y además también un poco yo creo que también un poco por los prejuicios, ¿no? O sea, ¿quién puede defender ahora a Murillo? Pues la gente piensa en las Inmaculadas y que aquí es un rollo, Ujú. pues Murillo es un pintor como la copa de un pino. Impresionante. Y entonces, Absolutamente. entonces hay que dejarse de estas cosas, olvidarse, ya Bueno, más digo. allá de lo que escenificaban, está la técnica, el Claro, eso efecto es que lo que está, consiguen. es que esta mujer está allí, ¿no? Mm. Y entonces esto vale para Murillo, vale para... Hay que olvidarse de las estampitas, olvidarse de que aquí estaba en los libros, Mm. olvidarse de si esto es una obra importantísima o no, y dejarse ver por ahí a ver qué encuentra uno, ¿no? Pues hemos unido ciencia, arte. Lo hemos hecho con un neurocientífico y ha sido un auténtico placer. Yo estoy convencida de que ahora quien haya visto esta entrevista y recorra el Prado lo va a hacer con otros ojos, ¿no? Viendo esas Bueno, profundidades, esas pinceladas. Gracias, mil Fernando. Ha mil sido un gracias a placer. ti, ha sido un gusto enorme, encantado. Y nos vemos de nuevo la semana que viene aquí en El Foco con otra entrevista muy interesante. Eso será en unos días. Hasta entonces.